Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? En el chat solo escriban, por favor, si el audio está bien para poder iniciar la clase. De acuerdo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Soy el doctor Cristian Villarreal. Soy médico pediatra y actualmente residente de medicina crítica pediátrica. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me gusta mucho, es muy importante que todos ustedes lo conozcan y se llama crisis asmática. De acuerdo, lo primero que les voy a comentar es que vamos a hablar de crisis asmática, no de asma, son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y bueno, es importante comentarles que vamos a entrar un poquito en asma solamente para hacer ciertas aclaraciones sobre la fisiopatología y el diagnóstico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, primero que nada vamos a hablar sobre la definición. ¿Qué es la crisis asmática? Es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente. Esto es de acuerdo a la China y también existe, nos vamos a basar mucho más en realidad en la guía mexicana para el asma, ¿sale? Que también es muy importante que la conozcamos. Lo primero que vamos a hablar es sobre la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que tomar en cuenta que hay factores predisponentes, como son en realidad, pues los factores genéticos, los antecedentes familiares de asma, por ejemplo, y hay también, perdón, factores desencadenantes, que es, por ejemplo, el contacto de alérgenos en ciertas edades, los antecedentes familiares, perdón, personales como atopia, por ejemplo, y pues también algunos otros como el contacto con polvo, con algunos animales o con algunos insectos. Todo esto va a desencadenar un evento fisiopatológico que va a iniciar por células directoras, que es decir, son las células que reciben los antígenos, producen algunas moléculas y entonces van a activar a las células efectoras. La crisis asmática se puede dar por condiciones ambientales como es el frío, por contaminación, puede ser por alergias también, por estrés y una infección también. Regularmente son las infecciones virales las que asocian a los episodios de crisis asmática, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se dan todos estos mecanismos fisiopatológicos? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la crisis asmática y el asma como tal tienen tres eventos fisiopatológicos que son extremadamente importantes. El primero, la broncoconstricción. El segundo es la hipersecreción y el tercero, la inflamación. Todo esto nos da la hiperreactividad, que es el evento fisiopatológico más importante en la crisis asmática y en el asma en realidad. Bueno, cuando la crisis asmática es iniciada por alérgenos, pues se desencadena inmunidad mediada por las células TH2, las TH1 y las TH17. Cuando son por infecciones, como les comenté regularmente virales, se da por células innatas que activan la interleucina 1, la 2 y la 3, algunos contaminantes que tienen mucho que ver con los factores asociados a oxígeno y el factor de necrosis tipo kappa. Cuando hay irritantes a la mucosa, hay aumento del tono colinérgico, los aldehídos, el frío o el dolor, que también activan algunas moléculas, y el estrés crónico, que tiene que ver mucho con acetilcolina, ¿de acuerdo? Y pues con situaciones como el cortisol. Ahora, la inflamación en asma en realidad la podemos hacer una diferencia en la que es dependiente de IgE y la que es independiente de IgE. La que es dependiente de IgE está mediada por células TH2. La independiente de la IgE es desencadenada por TH1, ¿de acuerdo?
Esto nos va a dar como resultado el evento de la broncoconstricción y pues el asma. En realidad, la mayoría del asma es alérgica. Es importante que tengamos en cuenta que eso sí, el 70% de las crisis asmáticas y del asma como tal es alérgica, pero el otro 30% no. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros observamos este esquema, nos vamos a dar cuenta de cómo es la inflamación en el asma. Muy bien. Lo primero que pasa es, dependiendo cuál es el mecanismo inicial, que puede ser por moléculas dependientes de oxígeno que activan el factor de necrosis tipo kappa, por acetilcolina, de acuerdo, también por algunos otros reactivos de oxígeno y por estrés. Se produce entonces la ACTH, se pueden producir algunas sustancias como activación de los receptores muscarínicos y las interleucinas 5 y la 36. Vamos a irnos parte por parte. En el caso de las células TH2, empiezan a secretar interleucina 4 e interleucina 9 que van a hacer que aumenten los niveles de IgE. Entonces va a haber una reacción favorable a la histamina y por medio de los eosinófilos se va a producir el broncoespasmo. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser que sean las células natural killer que entonces empiecen a producir interleucina 2 y después vayan a producir también interleucina 5 e interleucina 13. Se da entonces una reacción que no es dependiente de IgE y por medio de la triptasa activan a los eosinófilos y se produce el broncoespasmo y la inflamación. Bueno, del otro lado, cuando es neutrofílica, el otro 30% del asma, ¿cómo se activa? Bueno, es por TH1 y TH17. Se activan las interleucinas 2, la 3 y la 22. Vámonos primero con los TH1. Secretan entonces interferón gamma. Estos a su vez activan a las colonias granulocíticas y pues entonces hay activación de los neutrófilos que van a producir la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. ¿De acuerdo? En el caso de las TH17, lo que predomina es la interleucina 17. Hay una producción exagerada de leucotrienos y de interleucina 8. Se activan de nuevo los neutrófilos y pasa exactamente lo mismo. Estos mecanismos fisiopatológicos son importantes porque así vamos a ver qué pacientes se van a ver beneficiados con antiinflamatorios y cuáles van a ser, con cuáles nos van a beneficiar más los pacientes con agonistas beta 2. ¿De acuerdo? Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, en cuanto a la clínica del asma y la crisis asmática, primero se tiene que sospechar, después se tiene que demostrar que hay una obstrucción en el flujo de la vía aérea y después se hará una clasificación para ver el nivel de control, el riesgo y la gravedad de la enfermedad. Entonces, bueno, la sospecha clínica se va a basar en situaciones muy específicas. Lo primero es la presencia de al menos 2 de sibilancias, tos, disnea u opresión en el pecho, y además de variabilidad en el tiempo y en la intensidad, además de los factores desencadenantes. Es muy importante que ustedes sepan que todo paciente que tenga sibilancias tenemos que sospechar de una crisis asmática y que es asmático el paciente también. Pero en realidad, en los niños, en los menores de 2 años, pues esto es invariable porque puede ser que se trate de alguna infección como bronquiolitis, por ejemplo, o incluso un cuerpo extraño en la vía aérea puede producir sibilancias. Entonces tenemos que ser muy, muy clínicos cuando hagamos la exploración, pero estos son los datos principales para la crisis asmática. En los niños menores de 5 años, entonces, la probabilidad del diagnóstico del asma, en este momento, claro, estamos hablando de asma, después entraremos un poquito más en la crisis. Bueno, de acuerdo a conforme va pasando el tiempo, tendremos que empezar a sospechar que el niño va a ser asmático, tiene riesgo y que entonces necesitará tratamiento. Lo primero son niños que cuando tienen infecciones virales y sobre todo de vías respiratorias superiores, se asocian a sibilancias. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen respuesta a los corticosteroides inhalados, aumenta la posibilidad de que tengan asma. Este esquema también es tomado de la Guía Mexicana del Asma y es de hecho basado en lo presenta la Guía Mexicana del Asma, pero es desarrollado por la Guía Española del Asma, la GEMA. Bueno, entonces, lo primero que se presenta es tos, sibilancias, una respiración estertorosa por menos de 10 días durante las infecciones respiratorias agudas. Si esto sucede en los niños, aumenta su posibilidad de ser asmático cuando él vaya creciendo. Y conforme va pasando el tiempo, sigue manifestando tos, sigue manifestando todo esto durante más de 10 días durante las enfermedades respiratorias. Incluso
se cura la enfermedad infecciosa y entonces él continúa con los síntomas de tos y sibilancias, ¿de acuerdo? Esto nos va a llevar a sospecharlo. Si presenta, mientras más pequeños sean, si presenta 2 o 3 episodios al año, o más de 3 episodios al año con episodios graves y que en la noche se vuelven más evidentes, es mucho más probable que el niño vaya a ser asmático. Si presenta entonces más de 3 episodios al año y con agravamiento nocturno, tenemos que empezar a sospechar que este niño va a necesitar ser abordado, pues para ver si el niño es asmático. Ahora, si no hay síntomas entre episodios, disminuye mucho el riesgo de asma. Si entre episodios hay tos, hay sibilancias o hay una respiración estertorosa, pues vamos a pensar que el diagnóstico es probable, pero sí necesita definitivamente, antes de iniciar el tratamiento, pruebas para determinar si es asmático, ¿de acuerdo? Entre los episodios puede tener tos, sibilancias y respiración estertorosa y además tiene historia familiar de asma y además el niño es atópico y ha presentado toda la marcha atópica con dermatitis y rinitis, entonces es muy probable que desarrolle la enfermedad. Esta es un cuadro que es el índice predictivo para el asma. Es en los niños de menos de 3 años pueden tener historia de 4 episodios de sibilancias, uno diagnosticado por médico al menos, y cumplir con un criterio mayor o 2 menores. ¿Y cuáles son estos criterios? Los criterios mayores son padres asmáticos, es un criterio mayor, dermatitis atópica por la situación de la marcha atópica que les comentaba, y la sensibilidad demostrada a al menos un aeroalérgeno, ¿de acuerdo? Y los criterios menores son sensibilización alérgica a la leche, al huevo o al cacahuate, y las sibilancias no asociadas a infecciones de vías respiratorias superiores, además de eosinofilia en sangre periférica de más del 4%. Esto nos orientará a pensar en asma alérgica, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo muy bien presente. Niños menores de 3 años, al menos 4 episodios de sibilancias, diagnosticado al menos una vez por un médico y cumplir con al menos un criterio o 2 criterios, un criterio mayor o 2 criterios menores, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar la espirometría cuando nosotros vayamos a mandar a los niños y a los adultos en realidad también? Esto se va a dividir por años, de acuerdo al volumen respiratorio forzado al primer segundo. Si el paciente tiene menos de 50 años, menos del 70% es diagnóstico. De 50 a 59 años, menos del 68%. De 60 a 69 años, menos del 66%. Y en los niños, menos del 80 al 85%, ¿de acuerdo? Ahora bien, si el porcentaje del valor predicho va a indicar la gravedad de la obstrucción, es decir, mientras más esté obstruido, es decir, menor porcentaje de flujo, mayor será el riesgo de asma, o más bien mayor será la gravedad de la obstrucción que le produce el asma. Si es del 40 al 49%, lo clasificamos como grave. Si es del 50 al 59%, lo vamos a clasificar como moderadamente grave. Del 60 al 69% como moderada y más del 70% será clasificado como leve. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a entrar a la crisis asmática como tal. La GINA recomienda bastante incisivamente que lo primero que tenemos que hacer es identificar a los pacientes que se encuentran en riesgo de muerte relacionada con asma. En realidad, la crisis asmática es todavía una enfermedad potencialmente mortal, ¿de acuerdo? Sí ha disminuido, los tratamientos han mejorado mucho, el apego al tratamiento hace lo mismo, por supuesto, pero tenemos que tomar en cuenta que todavía se registran muertes por crisis asmática aún en los países de primer mundo. Por tal motivo, tenemos que tener un plan muy bien elaborado para que no lleguen a esto nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es determinar sus antecedentes. ¿Y cuáles son estos antecedentes? Bueno, que haya necesitado hospitalización previa por crisis asmática, que haya manifestado acidosis respiratoria en una gasometría, que haya tenido más de 4 episodios en un año, ¿de acuerdo? Los medicamentos se refiere a los medicamentos que utiliza para el control de su enfermedad si es que ya está diagnosticado, o bien si ya se le administró algún medicamento previo a la revisión médica. Puede ser si solamente tiene esteroides inhalados, si tiene betagonistas, por ejemplo, o si tiene anticolinérgicos y no está reaccionando de forma adecuada al tratamiento. Las comorbilidades. En cuanto a las comorbilidades, hay cosas que son muy importantes. Primero, el descuido familiar en cuanto a los niños. Si estamos hablando de un niño maltratado al que no le prestan atención, evidentemente no llevará un tratamiento adecuado y no habrá un buen apego.
Si esto sucede, hay mayor riesgo para desarrollar una crisis asmática y que ésta sea potencialmente letal, ¿de acuerdo? La ausencia de un plan de acción también es un factor muy importante y ahí es donde nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de indicar bastante bien cómo tiene que actuar cuando la crisis asmática se presente. Por ejemplo, si tenemos a un niño de 7 años que es asmático, la madre debe saber, porque nosotros se lo dijimos, que cuando presente la crisis asmática le dé 4 disparos de salbutamol y lo lleve a urgencias, ¿de acuerdo? Es un ejemplo en realidad, siempre hay que tratar de monitorizarlos. Además, esta otra situación, hay niños que ya no se controlan con salbutamol, que el control lo llevan con salmeterol, por ejemplo, o con formoterol o cualquier otro medicamento. En esa situación es importante comentarles que pueden agregar otro medicamento. Puede ser un esteroide inhalado o puede ser el salbutamol mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como les comentaba en cuanto a los planes de acción, este cuadro es tomado de Gina, como ustedes pueden ver en la actualización del 2019. La educación es lo más importante. Se tienen que monitorear los síntomas. Si presenta tos, por ejemplo, y la madre escucha las sibilancias y ve datos de dificultad respiratoria, tiene forzosamente que ella iniciar el tratamiento en casa, darle el manejo inicial con los disparos de salbutamol y luego acudir a una revisión médica. El plan debe estar escrito. De acuerdo, nosotros tenemos que dar siempre indicaciones por escrito para que los papás entiendan bastante bien. Si son adultos, lo mismo. Tenemos que escribirles para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Si ellos no saben leer o escribir, pues explicarlo bastante bien. Y tienen que acudir a una revisión médica de forma regular y periódica para ver cómo va evolucionando su enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los pacientes, cuando presenta una crisis temprana o leve, que ahorita vamos a adentrarnos en eso, se tiene que aumentar el tratamiento de rescate y hay que aumentar el manejo controlador de forma temprana, ¿de acuerdo? Si nosotros realizamos pruebas de espirometría o flujometría y vemos que la obstrucción es de menos del 60% y que no mejore después de las 48 horas, hay que continuar todavía el manejo de rescate y agregar un esteroide sistémico. La recomendación de Gina es prednisolona. Nosotros usamos prednisona, que es lo que más tenemos. La dosis en los adultos es de 50 miligramos y en los niños es de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día, en una o dos dosis, como ustedes prefieran, recordando que la dosis máxima para niños está descrito en 40 miligramos, ¿de acuerdo? Ahora bien, siempre que hablemos de crisis asmática, vamos a hablar primero de los medicamentos que tenemos disponibles para utilizar. Antes de hablar del diagnóstico, tenemos que saber cuáles son los medicamentos que podemos utilizar en estas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bien, tenemos los broncodilatadores de acción rápida y los antiinflamatorios. Ambas son armas que vamos a utilizar en estos pacientes. En cuanto a los broncodilatadores de acción rápida, tenemos al salbutamol, que es un agonista beta 2. Sus efectos adversos, ustedes saben, son temblores, taquicardia, pero relaja el músculo liso del bronquio y permite el flujo de aire. Disculpen, el bromuro de ipatropio, que es un agonista de la atropina, aumenta la secreción de atropina y entonces disminuye las secreciones. No se recomienda su uso por sí solo. Siempre tiene que ir acompañado de salbutamol, sobre todo en las crisis moderadas o graves, ¿de acuerdo? Incrementa la función pulmonar. Al aumentar el paso de aire y el flujo de aire pasa de forma libre por las vías aéreas. En cuanto a las metiljantinas, las guías de Gina, bueno, la Gina es importante que ustedes sepan que no son unas guías como tal, son recomendaciones que hace una empresa farmacéutica, pero en realidad están muy apegadas porque es un metaanálisis que realizan de varios estudios que se hacen en Europa y en América. Gina desde hace mucho tiempo ya no recomienda el uso de las metiljantinas. No se recomienda en las crisis asmáticas leves. Se puede utilizar en las moderadas y las severas. Tiene un efecto broncodilatador tan potente como el salbutamol, pero el problema son sus efectos adversos. Producen poliuria, taquicardia, por ejemplo, y síntomas de abdomen agudo. Entonces, no les recomiendo que la utilicen de forma continua o de forma, digamos, que no sea su primer arma, ¿de acuerdo? Resérvenla para las crisis asmáticas moderadas y severas. El sulfato de magnesio tampoco es recomendable utilizar en la crisis leve. Su acción es relajando el músculo liso del bronquio. Pero no solamente relaja ese músculo liso, también relaja el músculo liso de los vasos y produce hipotensión. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando lo utilicemos. Por eso se utiliza
en las crisis asmáticas severas o moderadas. Hay algunos lugares que utilizan el sulfato de magnesio nebulizado. La realidad es que no hay estudios que comprueben que esta medida sea eficaz. Lo recomendable es hacerlo en un medio intrahospitalario y por vía endovenosa. La dosis varía, de acuerdo a la literatura que ustedes consulten, de 30 hasta 50 miligramos por kilo por dosis en los niños y la dosis máxima es de 2 gramos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes lo vayan a indicar, si es que tienen la necesidad de hacerlo, recuerden que lo pueden diluir en solución salina o en solución glucosada del 5%. Lo diluyen en un volumen de aproximadamente 50 mililitros. No tiene que ser un volumen muy extenso, ¿de acuerdo? Y se pasa bastante lento, precisamente para evitar la hipotensión. Una situación importante que ustedes tienen que saber del sulfato de magnesio es que en realidad lo que está demostrado es que disminuye la necesidad de los días de estancia intrahospitalaria. No es que vaya a resolver la crisis en este momento, en el momento en que se administra. Y solamente tenemos 2 oportunidades para utilizarlo, es decir, 2 dosis únicamente, y si no mejora, entonces tendremos que llamar a terapia intensiva, por ejemplo, para que se ajuste el tratamiento o dar un manejo mucho más intensivo. En cuanto a los antiinflamatorios, se pueden dar en las crisis leves y en las crisis moderadas o graves. De antiinflamatorios, en este momento nos estamos refiriendo a los medicamentos esteroideos. El que más utilizamos es la prednisona. En cuanto a lo sistémico, en las crisis leves se recomienda los esteroides inhalados, como puede ser la fluticasona, por ejemplo, o la beclometasona. ¿De acuerdo? La beclometasona es igual que la budesonida, pero la budesonide es nebulizada, ¿sale? Bueno, pero ¿cuándo los damos en las crisis leves? Cuando hay una mala respuesta al tratamiento, cuando los síntomas del niño están empeorando, cuando empezamos a ver desaturaciones o datos de dificultad respiratoria. Y en las crisis moderadas o graves, sí les recomendamos que utilicen ya esteroides sistémicos. ¿De acuerdo? La prednisona es nuestra arma más importante. Hay quienes usan dexametasona. Sin embargo, no está demostrado su eficacia. La Guía Mexicana del Asma sí lo recomienda. Sin embargo, tanto en metaanálisis que se han hecho en Europa y en Estados Unidos, pues han demostrado que los esteroides de depósito, como es la dexametasona, no son de gran utilidad en la crisis asmática y preferimos usar entonces la prednisona o la prednisolona. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahorita que mencionábamos lo de los esteroides inhalados y los no inhalados y los que son para nebulizar, ¿cuándo hacemos el cambio? ¿En qué momento decidimos pasar de un disparo a dar nebulizaciones? Lo primero es que tengamos en cuenta que si existen datos de dificultad respiratoria y de saturaciones, lo más adecuado es dar nebulizaciones porque estos pasan con oxígeno y aumentarán entonces el flujo de oxígeno y el intercambio entonces hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando estamos ante una crisis asmática, lo primero que tenemos que hacer es evaluar. Aquí las guías de Gina son muy específicas que tenemos que evaluar cuáles son los pacientes con paro cardiorrespiratorio inminente y que tienen factores de riesgo para eso. Eso es lo que tenemos que ver. Si son pacientes que vienen con dificultad respiratoria, que ya presentan cianosis, que tienen franca dificultad respiratoria, pues entonces tenemos que iniciar un manejo agresivo en ese momento e instalar el tratamiento. Una vez que nosotros identificamos la crisis asmática, hay que iniciar el tratamiento de forma inmediata. No podemos esperar más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar si el asma tiene riesgo de ser fatal? Lo primero que tenemos que ver es reconocer la presencia de una crisis asmática previa casi fatal. O sea, si ya el niño o su paciente mayor de edad acude y ha presentado antecedentes de necesidad de intubación, ventilación mecánica, acidosis respiratoria, entonces estamos ante un caso de una crisis asmática potencialmente letal. Si durante el año previo ya fue hospitalizado por una crisis asmática, aunque esta no fuese con necesidad de intubación y ventilación mecánica, si requiere para el mantenimiento de su enfermedad al menos 2 medicamentos, si usa de forma excesiva los agonistas beta 2 como el salbutamol o el salmeterol, es decir, si al menos gasta un inhalador al mes, también tiene riesgo. Si tiene repetidas visitas a un servicio de urgencias para dar el tratamiento, sobre todo en el año previo, hay que dar tratamiento. Es un asma grave que es potencialmente letal. Y cuando es de instauración rápida, en menos de 3 horas, de acuerdo a las guías GEM. Y bueno, ¿cuál es el comportamiento psicosocial adverso que puede hacer un mal apego y por tanto aumentar el riesgo de que la crisis asmática se vuelva letal?
la falta de monitorización, los pacientes sin un control periódico, cuando se van de alta voluntaria del hospital, las enfermedades psiquiátricas aquí hay que tomarlos en cuenta. Los pacientes que tienen depresión, que padecen psicosis, que tienen conductas autoagresivas, regularmente no van a tomar su tratamiento. Y pues esto es bastante importante. El abuso de alcohol, de drogas también, el uso de tranquilizantes, cuando hay negación de la enfermedad, todos los pacientes obesos, dificultades en el aprendizaje, todos los niños, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral infantil están en este riesgo, problemas de empleo o de ingresos económicos, aislamiento social, cuando hay abuso infantil, por lo que les comentaba que, pues, si hay abuso infantil, en realidad no van a prestar atención a las enfermedades del niño, y bueno, siempre que haya un problema familiar, los niños pueden ser afectados hasta en las situaciones, pues, de enfermedad como en el asma. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Se va a clasificar de acuerdo a la velocidad de inicio. Las de instalación rápida son aquellas que se inician de forma brusca de 2 a 3 horas y está instalado el cuadro. Esto regularmente es por exposición a alérgenos, como pueden ser el polen, o puede ser, por ejemplo, la contaminación también, o cacahuate, etc. La instalación lenta de la crisis asmática puede durar algunos días o semanas y regularmente se asocia a agentes virales, a cambios estacionales o a una mala adherencia al tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los signos y síntomas de una crisis asmática? En realidad esto va de acuerdo a la edad, porque los niños siempre se manifiesta de forma diferente. En cuanto a la sintomatología, lo que vamos a observar regularmente es disnea, dificultad para hablar en frases completas y alteración en el nivel de la conciencia. Esto se ve en todos los grupos de edad, excepto en los menores de 3 años. Solamente podemos observar la disnea. Evidentemente, los niños de menos de 3 años no hablan con frases completas regularmente, entonces no podemos tomarlo en cuenta. Y tampoco podemos tomar en cuenta la alteración en el nivel de conciencia. Un niño que se siente mal siempre va a estar irritable. No podemos tomarlo en cuenta. En cuanto a los signos, todos van a presentar lo mismo también. La frecuencia respiratoria, que deberá estar aumentada, van a presentar taquipnea. La frecuencia cardíaca, regularmente cuando empieza a haber, primero es el aumento de la frecuencia respiratoria, y por las necesidades de oxígeno del cuerpo, el corazón va a intentar, pues, mediarlo y aumentará la frecuencia cardíaca. La presencia de sibilancia se va a ver en todos los grupos de edad, y el uso de músculos accesorios de la respiración. En cuanto a la función pulmonar, tanto la espirometría como la flujometría en menores de 3 años no nos sirve. En los niños de 3 a 5 años ya podemos realizar una flujometría, pero todavía no son capaces de hacer una espirometría. Un niño no va a estar obedeciéndonos a soplar en un tubo, entonces todavía no lo podemos utilizar. Pero bueno, en cuanto a la flujometría, el PEF debe estar si está por debajo del 60% del mejor valor que tenga el paciente, pues entonces estamos hablando de una crisis asmática. Y en la espirometría, este valor desciende al 40%. ¿Qué estudios de extensión podemos utilizar? Pues los pulsioxímetros, en todos los vamos a ver. Es importante que sepamos algo. Por ejemplo, PALS dice que a nivel del mar, la saturación normal debe ser de 94%. En la altura de la Ciudad de México, al 89% se considera una saturación normal, y es muy importante que tengamos esto en consideración. ¿Podemos tomar una gasometría? Sí, pero solamente en las crisis asmáticas severas, únicamente. Y esto solamente en los mayores de 3 años, ¿de acuerdo? La radiografía de tórax, la guía mexicana y la guía española recomiendan. Sin embargo, en muchos estudios que se han realizado, y la GINA de hecho tampoco lo recomienda, es que no hay ningún cambio en cuanto a los estudios de imagen. Entonces, en realidad, las crisis asmáticas no son indicación de una radiografía de tórax, a menos que no mejoren, que continúen con datos de dificultad respiratoria o que tengamos la sospecha de otra enfermedad. En los niños menores de 2 años podemos sospechar de bronquiolitis, por ejemplo, e incluso las neumonías pueden dar también algunas sibilancias. Entonces, ahí está indicado la toma de un estudio como una radiografía de tórax, pero solamente así. No es necesario que todas las crisis asmáticas se tome una radiografía de tórax. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a saber qué pacientes tenemos que hospitalizar, cuáles van a necesitar de terapia intensiva y cuáles tienen posibilidad de llevar su tratamiento ambulatorio? Primero, la disnea. Si es de leve a moderada y hay mejora con la administración de los medicamentos de rescate, se puede ir a su casa. Si la disnea es intensa
y no mejora o mejora muy poco, hay que hospitalizar. Si hay pobre esfuerzo respiratorio, pues hay que mandar a la terapia intensiva. En cuanto al habla, en las leves o moderadas, si hablan en frases normales y tienen tos que puede ser hasta emetizante, se pueden ir a casa en realidad. Si no pueden hablar, no pueden comer y los niños tienen un llanto débil, entonces los tenemos que hospitalizar. Si no lloran, pero hacen dificultad respiratoria o su llanto es afónico, hay que mandarlos a terapia intensiva también. Todos los niños de menos de 5 años que tengan una crisis asmática y tengan cianosis, se hospitalizan. Puede o no requerir terapia intensiva. Si no hay cianosis, se puede ir a casa, ¿de acuerdo? En cuanto a la frecuencia respiratoria, en realidad, esta diapositiva o este cuadro que está en la guía mexicana, como les comentaba, no toma en cuenta que se percentila por edad la frecuencia respiratoria. Y entonces, de acuerdo a esas percentilas, es como vamos a determinar si tiene o no una taquipnea y por ende, si va a necesitar o no de hospitalización. Pero son parámetros que nos pueden ayudar en todos los niños. Si el niño respira hasta 45 veces por minuto, que eso es normal, puede ir a casa. Más de 45 hay que hospitalizar. Si vemos que la taquipnea es severa, hay que hablar a un servicio de terapia intensiva. Ahora bien, si presenta leve uso de músculos accesorios de la respiración o ninguno, se puede ir a casa. Si tiene disociación toracoabdominal y tiraje intercostal severo, entonces tenemos que hospitalizar también. Las sibilancias nunca son un criterio para la hospitalización de los pacientes, ¿de acuerdo? Las sibilancias van a estar presentes por mucho tiempo y no es un criterio mientras no conduzca a una dificultad respiratoria y a desaturación constante. El nivel de la conciencia, por supuesto, si ya los vemos agitados o irritables, entonces hay que hospitalizarlo. En cuanto a la oximetría, como les comentaba, a partir del 89% en México se toma como normal, pero bueno, si satura más del 90%, el tratamiento puede ser ambulatorio. Las gasometrías, no vamos a meternos mucho en eso porque son muy invasivas y no es necesario para las crisis asmáticas, pero es importante que sepamos que si la presión arterial de oxígeno es normal, pues se va a casa. Si tiene entre 80 y 60, hay que hospitalizar. Si tomáramos el CO2 menos de 40, se puede ir a casa. Si tiene menos de 30, hay que hospitalizarlo, ¿de acuerdo? El pH, por supuesto, debe estar normal. Si estamos ante una alcalosis respiratoria, hay que hospitalizar. Si ya está en una acidosis respiratoria, sí hay que pensar en hablar a una terapia intensiva, pero hay que instalar el tratamiento de forma inmediata. En realidad, en cuanto al control gasométrico, lo primero que se va a establecer por la taquipnea es una alcalosis respiratoria. Ya después vamos a ver una acidosis respiratoria. Muy bien. ¿Cómo vamos a tratar las crisis asmáticas? Muy sencillo en realidad. El manejo inicial tiene que ser durante los primeros 30 a 60 minutos. Ya después de dar el tratamiento inicial tenemos que hacer una revaloración y entonces tenemos que ver si el paciente va a permanecer con nosotros en hospitalización o si lo podemos mandar a casa. ¿De acuerdo? Siempre primero hay que dar un manejo de rescate y luego se reevalúa al paciente. Y ahí es cuando se decide. ¿De acuerdo? Este cuadro no se ve muy bien, está también basado en Gina, pero pues nos indica en realidad cuáles son los pasos que debemos seguir. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de crisis asmática y empezaremos justamente por aquí, denme un segundo. Ok, listo. Bueno, si es la crisis leve o moderada, como ya hablamos hace un momento, habrá niños que hablen con frases incompletas, que, disculpen, que no se encuentren agitados, que no utilicen los músculos respiratorios, sus frecuencias cardíaca y respiratoria están normal, saturan más del 90%, se inicia el tratamiento. El tratamiento de elección, al inicio, o al menos antes de la última actualización de Gina, era pues el salbutamol, ¿no? De 4 a 10 inhalaciones mediante una aerocámara. Es muy importante que tratemos de administrar con una aerocámara. En nuestro país a veces no es posible. Entonces, lo que algunos recomiendan, y esto es una recomendación, digamos, extremista, en caso que no pueda haber una aerocámara, es que tomen un vaso de unicel, en la base del vaso hagan un hoyo y ahí pongan el disparador, el dispositivo, lo sellen bastante bien con cinta y a partir de ahí pueden dar las inhalaciones que cubran la nariz y la boca. ¿De acuerdo? Entonces,
Se da los disparos o se puede nebulizar si es que necesitamos aporte de oxígeno y se administra también prednisona o prednisolona, lo que tengamos a la mano. Como les comentaba, en los adultos es hasta 50 miligramos y en los niños de 1 a 2 miligramos por kilo, una dosis máxima de 40. Lo que se hace habitualmente es administrar de forma intramuscular metilprednisolona, la dosis es exactamente la misma, la dosis tope exactamente la misma. Actúan de la misma manera, no hay ningún problema en realidad. ¿De acuerdo? Se puede dar oxígeno o flujo libre en caso de que sea necesario. ¿De acuerdo? Debemos continuar el tratamiento. Se dan al menos 3 inhalaciones de salbutamol o 3 nebulizaciones y evaluamos al cabo de una hora o antes si vemos dificultad respiratoria. Debemos evaluar el alta del paciente de acuerdo a la mejoría de los síntomas y si tenemos posibilidad de realizar flujometría, con la flujometría. Si empeora, tenemos que enviar a hospitalización. Si nosotros estamos en hospitalización, pues tendremos que hospitalizar al niño, ¿de acuerdo? Y pues tenemos que dar seguimiento. Bueno, disculpen, les voy a comentar que la dosis de salbutamol nebulizado se puede dar de 0.01 a 0.02 mililitros por kilo. La dosis máxima de salbutamol es 1 mililitro, ¿de acuerdo? En cuanto al Convivent, que es el bromuro de ipatropio y salbutamol, es de acuerdo al fabricante. El fabricante especifica que es de 2 a 4 gotas por kilo. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuántos mililitros le voy a dar? Pues lo que les dé lo dividen entre 20. 1 mililitro tiene 20 gotas. La dosis máxima de Convivent son 2.5 mililitros, ¿de acuerdo? Lo menos que puedan poner de agua. O sea, si tienen 1 mililitro de salbutamol, lo máximo que llegue hasta 3 mililitros la nebulización, es decir, 1 mililitro de salbutamol y 2 mililitros de solución salina. Bueno, y ya visto cómo evoluciona el paciente, vamos a gestionar o no el alta de acuerdo a los datos clínicos que nosotros poseamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este cuadro también viene de Gina. Viene los pasos que tenemos que dar para dar un manejo. En la última actualización, Gina ya no usa salbutamol como primera elección. Nos recomienda el uso de esteroides inhalados y formoterol. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es evaluar. Hacemos el diagnóstico, se inicia la medicación y después vemos si tiene síntomas de exacerbación. El paso 1 es solamente considerar esteroides inhalados de acuerdo a Gina a dosis bajas. Ya después podemos iniciar los beta-agonistas de acción larga, como es el salmeterol, y ya después los esteroides sistémicos, como puede ser la prednisona, ¿de acuerdo? El siguiente cuadro es exactamente lo mismo. Esta es la última actualización de Gina, en donde les comentaba que nos ponen primero el esteroide inhalado más formoterol a dosis bajas. Si no mejora con eso, le damos esteroides inhalados y le podemos dar formoterol, pero a dosis altas. Si esto no funciona, entonces ya agregan acá el salmeterol en el paso 3 a dosis bajas, el paso 4, dosis intermedias del mismo medicamento, y el paso 5, pues es investigar alteraciones alérgicas en realidad, ver si es necesario agregar antileucotrienos, ¿de acuerdo? Los antileucotrienos son solamente para mantenimiento. En la crisis asmática no se recomienda. Ahora bien, nuestras otras opciones son iniciar a dosis baja los esteroides y el salbutamol. Es la segunda opción que pone Gina en su última actualización. El paso 2 serían los agonistas de receptores de leucotrienos, después dosis medias o bajas de esteroides con antileucotrienos. Y hasta el final, esteroides sistémicos, ¿de acuerdo? Y los tratamientos de rescate, los preferidos en la última actualización de Gina es el formoterol y los esteroides inhalados a dosis bajas. Y si no funciona esto, aumentar la dosis de formoterol y esteroides a dosis altas, pues. Y otros medicamentos, pues el salbutamol en realidad es lo que podemos utilizar para la crisis asmática. Este es el tema de crisis asmática, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado clara la diferencia. Es importante que ustedes conozcan o que ustedes sepan que en los niños menores de 3 años no van a colocar el diagnóstico de crisis asmática. Se coloca el diagnóstico de sibilante temprano, ¿de acuerdo? Ahora, si es menor de 1 año y tiene datos
de fiebre, por ejemplo, y se asocia a una infección de vías respiratorias superiores, lo más probable es que estemos hablando de una bronquiolitis. Después de los 3 años, es una crisis asmática. No importa si ya tenemos el diagnóstico de asma o no, es una crisis asmática y puede ser desencadenado por alérgenos, por algunos medicamentos, por alimentos, pero también por infecciones y por cambios estacionales. Y es muy importante que ustedes se queden con la idea de que la crisis asmática no es lo mismo que el asma, que todos los asmáticos pueden hacer crisis asmáticas, pero no todas las crisis asmáticas son hechas por asmáticos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para que empecemos a usar bien la terminología médica, que no digamos que está presentando un cuadro de hiperreactividad bronquial. Eso es un mecanismo fisiopatológico, no es un diagnóstico. El diagnóstico siempre va a ser crisis asmática. Siempre que haya sibilancias en mayores de 2 años, será crisis asmática. Bueno, hasta aquí fue todo por mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta, les voy a pedir que me la escriban en el chat y las estaremos resolviendo. ¿Quedó alguna duda? Creo que no. La dosis recomendada de salbutamol, mira, em, cuando es por disparos, se dan de 2 a 4 disparos de inicio. Puede aumentar hasta 10 disparos en realidad. Cuando es nebulizado, es de 0.01 a 0.03 mililitros por kilo. La dosis máxima, 1 mililitro. 0.01 equivale a 12 microgramos. 0.03 equivale a 15 microgramos, porque la dosis en realidad es por microgramos, pero ya hacemos la conversión a mililitros para que sea mucho más fácil indicarlo. ¿De acuerdo? Es kilodosis. Y en los adultos, pues el mililitro completo. Es lo mismo, otra pregunta, dicen, ¿es lo mismo referirse a una crisis asmática como una exacerbación asmática? Sí, es lo mismo. De hecho, Gina no maneja crisis asmática, maneja como una exacerbación. Y en la definición misma es una exacerbación de, no. Que si puedo repetirlo de base inicial, claro. Esta medida en realidad no está comprobada. La utilizamos cuando tenemos pacientes de bajos recursos que no pueden comprar una aerocámara porque son bastante caras. Entonces, solamente se utiliza si hay mucha necesidad porque el niño no va a aspirar adecuadamente el fármaco. Lo que se hace es, toman un vaso de unicel, en la base hacen un hoyo para que entre el disparador, el dispositivo. Lo sellan bastante bien con cinta alrededor en la base para que el medicamento pase y se lo colocan al niño entre la boca y la nariz. Y así hacen los disparos. Hay quienes dicen que el medicamento puede adherirse al unicel y entonces ya no va a ser útil. Aquí les recomiendo que dupliquen la dosis, que en vez de dar 2 disparos de inicio den 4, o en vez de 4 den 8. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Entonces, me preguntan que si los leucotrienos se dejan solo en pacientes no controlados en los pasos iniciales. En los pasos finales, más bien, cuando no hay una buena respuesta al esteroide inhalado y al beta agonista de acción larga, es cuando se utilizan los antileucotrienos. Antes no, ¿de acuerdo? Los antileucotrienos se utilizan solamente ahí y es para mantenimiento. Todavía no tenemos datos que en las crisis asmáticas los antileucotrienos nos ayuden a mejorar el estado clínico del paciente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿El asma puede debutar como una crisis asmática o siempre hay que objetivar una obstrucción previa? Sí, el asma puede debutar como una crisis asmática, efectivamente. No siempre presentan obstrucciones previas o regularmente no se dan cuenta porque la función pulmonar no se ve tan afectada como para dar síntomas. Pero efectivamente, una crisis asmática puede ser la forma de debut del asma. Entonces, como primera opción para crisis asmática son los esteroides o cuando salbutamol. Mira, tradicionalmente y todos los estudios recomendaban de forma general el uso de salbutamol como el primer medicamento de elección.
El último metaanálisis que realizó Gina recomienda los corticosteroides, pero con formoterol, ¿de acuerdo? Yo sí te recomiendo que utilices el salbutamol en realidad. Es mucho más fácil tener salbutamol que tener formoterol. Y además, en realidad tendrías que darle 2 medicamentos a tu paciente. Siempre traten de dar el menor número de medicamentos que puedan para mejorar la adherencia al tratamiento. Entonces, en esta situación, el salbutamol sí va a tener mejor apego al tratamiento. Yo te recomiendo que salbutamol primero. Si la crisis continúa con exacerbaciones y no hay mejoría, entonces agregas un esteroide inhalado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el manejo de un paciente que ha perdido la conciencia debido a una crisis asmática? Intubación, ventilación mecánica y puedes dar el tratamiento de rescate como tal y se puede dar de forma endovenosa el sulfato de magnesio en infusión continua. Eso ya se hace en la terapia intensiva. Y pues hay estudios que actualmente recomiendan el uso de ketamina a infusión continua. Esto se los comento nada más para que lo sepan. La ketamina tiene dosis broncodilatadora, tiene dosis analgésica, anestésica e hipnótica. La dosis broncodilatadora es la dosis más chiquita, hasta 10 microgramos kilogramo minuto, pero esto se hace solamente en la terapia intensiva. Dosis de salbutamol oral es la misma de 15 microgramos por kilo por dosis. ¿De acuerdo? En nuestro país, desgraciadamente, casi no hay. Tenemos el jarabe que se utiliza para algunos niños, pero no ha demostrado efectividad sobre el medicamento inhalado. Sí, por ejemplo, bueno, algo que tienen que saber y que espero que en su práctica les sirva, a los niños no hay que darles medicamentos antitusígenos, ¿de acuerdo? Solamente a los mayores de 7 años se puede dar dextrometorfano, por ejemplo, si la tos es productiva, y cuando la tos es no productiva se puede dar benzonatato. En caso de una infección por Bordetella pertussis, por ejemplo, sí se puede dar benzonatato, independientemente de la edad. Regularmente no damos medicamentos antitusígenos porque los niños son incapaces de expectorar antes de los 6 años y puede aumentar el riesgo de neumonía. El Ambroxol está contraindicado en los niños, ¿de acuerdo? Y el otro medicamento que se utiliza para esto es el salbutamol porque fluidifica un poco estas secreciones, pero en realidad no tiene un efecto broncodilatador tan potente como el salbutamol inhalado. Entonces no hay estudios que recomienden el uso del salbutamol oral sobre el salbutamol inhalado. ¿Algo más? Bueno, pues si es todo, permítanme agradecerle su atención. De nuevo, gracias por continuar con este curso y estas clases. Espero tengamos más oportunidades de vernos y poder platicar sobre otras enfermedades. Si están estudiando para el ENARM, háganlo. Siempre lo he dicho, es algo maravilloso que vale la pena. Esfuércense mucho y pues sigan estudiando siempre. Si no quieren hacer el ENARM está bien, pero siempre actualícense, sigan estudiando. Esta carrera así es, ni modo, ¿no? Muchas gracias, cuídense mucho. Ahí no puedo terminarla. Hola, Cris, ¿me escuchas? Yo no te puedo escuchar. Claudia. Hola. ¿Ya? Oye, ahorita yo creo
que Ale finaliza bien la sesión. Ok. Oye, ¿nos están escuchando todos? Sí, ya sé. Qué oso. Ya ahorita se van a ir saliendo, yo creo. Es que la está grabando ella. Claro. Ahorita no. ¿Alguna pregunta? De tus guardias en urgencias. Oye, espérame tantito, tengo paciente. Voy a dejarlo así, pero, o si no, mándale mensaje a Ale, ¿va? Sí, vale. Vale, pues, gracias, Cris. Bye, bye. Bye.